Muy bien, antes de dar paso a nuestro próximo panelista, quiero informarles y recordarles lo que nos dijo el doctor Max Master esta mañana. El señor ministro no podrá venir a clausurar, pero viene muy temprano a estar con nosotros para no faltar a esta cita y tan importante gremio. Estará con nosotros a las 7:45 de la mañana. Yo sé que es un poquitico antes de la cita que teníamos establecida, pero les ruego mucha puntualidad. El señor ministro va a hacer un esfuerzo muy grande en acompañarnos y qué más que estemos nosotros como público agradeciendo con la asistencia y por supuesto escuchando todas las cosas interesantes que viene a proponernos. A continuación tendremos entonces una presentación sobre la situación actual y perspectivas de Hidroituango por parte del doctor Carlos Solano, vicepresidente de Generación de EPM, a quien invito al escenario. Bienvenido. Adelante. Esperemos un segundito mientras terminan de sacar los muebles, no te cojan ahí hablando todos. Tienes una labor muy importante que no se te salga nadie. Creo que este tema no se lo quiere perder nadie. Eso espero, porque sí, es un esfuerzo grande estar aquí, pero bueno, trataré de acelerar al máximo. Sí, yo creo que están todos como esperando. O no sé si no te importa, pues. Sí, no, dale, vamos arrancando. hágale. Bueno, buenas noches. Primero que todo, un agradecimiento a la ANDI por el espacio que nos brindan para compartir con ustedes este tema que creo que es de interés de todos. Y también a ustedes muchas gracias por permanecer en el recinto a pesar de la hora ya un poco tarde en la que estamos. Haré mi mejor esfuerzo por hacer esta conferencia lo más rápida y tratar de tomarme menos del tiempo que tengo asignado. Permítanme introducir el tema contándoles por qué está aquí EPM hablando en nombre del proyecto Ituango, siendo un proyecto que es propiedad de la Sociedad Hidroituango, como muchos de ustedes habrán escuchado. La Sociedad Hidroituango es una sociedad que tiene varios socios, el Departamento de Antioquia, el IDEA, EPM y una serie de socios minoritarios, y esos socios en el pasado de manera unánime acordaron que uno de ellos, EPM, era quien se iba a encargar de construir, operar y mantener el proyecto durante un cierto tiempo mientras recuperaba la inversión para poder ejecutarlo. Esa decisión se materializó a través de un acuerdo entre entidades estatales que se hizo en virtud de un principio de colaboración y coordinación que está establecido en la ley colombiana. Entonces, en virtud de eso es que EPM es quien tiene a cargo la ejecución del proyecto. Entrando en materia, este es un esquema así rápido del proyecto. Tiene una presa de enrocado con núcleo impermeable que permite represar las aguas del río Cauca. El río viene corriendo así de esta manera y aquí es donde es represado. El proyecto cuenta con unas instalaciones subterráneas que están conformadas por unas conducciones que inician en estos tramos horizontales, luego son unos pozos verticales de un poco más de 100 metros y que llegan a cada una de las unidades de generación. El proyecto en total cuenta con, o va a contar con 8 unidades de generación tipo Francis de 300 megavatios cada una. Por ende, en el interior, los principales espacios que tiene el proyecto definidos es una caverna donde están alojadas la casa de máquinas, donde están alojados los equipos de los conjuntos turbina-generador, 2 cavernas que se denominan almenares, que es donde se logra, digamos, disipar la energía con la que sale el agua luego del proceso de generación para que ya llegue al río de una manera tranquila, y una caverna anterior aquí más pequeña, que es donde están alojados todos los transformadores. Adicionalmente, pues tiene una serie de túneles que se utilizaron para la construcción del proyecto. En áreas del tiempo no va a entrar en cada uno de ellos, pero sí en 3 que son de interés para entender lo que ha venido ocurriendo en el proyecto y su perspectiva futura. El proyecto originalmente contaba con 2 túneles de desviación, que son estos de color gris que ven ustedes acá. Túnel izquierdo, túnel derecho. Que eran los que por diseño iban a permitir el desvío del río Cauca para secar el tramo del lecho del río para la construcción de la presa. Permítanme contarles que normalmente un proyecto de generación, en un proyecto hidroeléctrico, cuando se construyen, no se hacen túneles de desviación redundantes. La gran mayoría de los proyectos de generación se construyen con un solo túnel de desviación. En este caso se construyeron 2 por 2 razones.
Primero, porque en la fase inicial del proyecto, cuando la presa está en su fase inicial de construcción, se necesita una protección aún muy grande contra cualquier creciente para evitar sobrepasos de presa. Y segundo, porque estaba diseñado que en algún momento uno de esos dos túneles se sacaba de operación para construir internamente unas compuertas que se requerían para cuando se fuese a hacer la fase de llenado del embalse se pudiera cumplir con unos compromisos que establecía la licencia ambiental. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2013, cuando ya nos acercábamos al momento en que se debería realizar la desviación del río, estos túneles estaban finalizando su construcción, pero unas compuertas que deberían tener aquí en las bocas, en cada una de las bocas de esos túneles, no iban a estar a tiempo fundamentalmente por dos razones. Primero, el contratista a cargo de esos túneles tuvo una serie de contratiempos y retrasos por factores de orden público, temas geológicos y de otra índole, pero segundo, la geología justo en esa zona donde iban esas compuertas resultó más compleja que lo que inicialmente se había considerado y eso también dificultó la construcción de las mismas. Entonces, en ese punto la empresa se enfrentaba a una decisión que consistía en o esperar un año más al siguiente verano, no hacerlo en el verano del 2014, sino esperar hasta el verano del año 2015 para poder desviar el río o desviar el río sin tener esas compuertas listas y buscar una solución de ingeniería ante esa situación. Obviamente, pues la obligación de un buen hombre de negocios, que es como debe actuar cualquier empresa frente a un proyecto de esta índole, es utilizar todos los recursos disponibles de tipo técnico y económico para tratar de solventar estas dificultades y mantener un proyecto como este dentro del cronograma. Recuerden que el proyecto, y ahorita hablaré un poco de ello, tenía unas obligaciones de energía firme asignadas en una subasta al cargo por confiabilidad y era fundamental cumplir con dicho cronograma. Entonces la decisión que se tomó en ese momento fue desviar el río por esos túneles, aunque no tuviesen esas compuertas que les acabo de mencionar, y posteriormente construir una prolongación de uno de los túneles de descarga que salen de aquí a las Almenares, este que está en color rosado, construirle esta prolongación que está en color verde y azul, que se denominó Galería Auxiliar de Desviación, y aquí al interior de este túnel, en esta parte, hacer esas compuertas que originalmente se iban a hacer al interior de uno de ellos. Ese fue el tercer túnel de desviación entonces que se construyó ya después de haberse desviado el río y a la par que se iban realizando todas las obras principales del proyecto, y estaba contemplado que entonces hacia el final del proyecto se sacaban de operación los dos túneles iniciales y quedaba solamente operando este tercer túnel, y este era el que disponía de las compuertas necesarias para el proceso de llenado. Estos túneles iniciales se sacaron de operación inicialmente colocando unos pretapones, unos tapones de concreto que sellan esas bocas de más o menos 5 a 9 metros de largo. Eso se debería hacer entre los meses de diciembre del 17 a febrero del 18, o sea, en el verano más fuerte del río, porque dado el caudal del mismo era el único momento en el que se podía hacer dichas obras, y posteriormente, antes de que se fuera a llenar el embalse, había que hacer unos tapones definitivos a la altura del eje de la presa para ya brindar la seguridad de que esos túneles nunca se iban a volver a abrir por efecto de la presión del agua del embalse. Entonces se postergó el inicio de la construcción de los tapones definitivos lo más posible, pero era necesario para poderlos construir y tenerlos a tiempo para el momento de llenado del embalse, que está determinado que se hiciera en junio, el uno en el mes de abril y el otro en el mes de mayo. ¿Por qué el embalse había que llenarlo en el mes de junio? Porque por las obligaciones que se estableció en la licencia ambiental no se podían cerrar las compuertas de manera inmediata, sino que se tenía que hacer de manera gradual para respetar un caudal ambiental aún donde esas primeras 2 horas que toma el embalse para llegar hasta la descarga intermedia, que ya es la otra conducción que garantiza en todo momento el cumplimiento de dicha conducción, y cerrar una compuerta hasta de manera no de un solo golpe, sino gradual, pues requería hacerlo con bajo caudal del río Cauca, en un momento en que estuviéramos en el segundo verano del año, porque hacerlo con altos caudales era no viable lograrlo. Entonces todo el cronograma del proyecto estaba ajustado para poder hacer ese cierre o ese inicio del llenado del embalse hacia mitad de año, pero desafortunadamente, pues como la mayoría de ustedes conocen, el 28 de abril
tuvimos un evento en donde ese tercer túnel, que ya era el único por donde estaba corriendo el río, por donde estaba desviado, tuvimos un derrumbe un poco más adentro de la entrada del túnel. Inicialmente a las 24 horas ese derrumbe, por la misma presión del agua que se fue acumulando en un proceso de llenado involuntario del embalse, lo volvió a abrir, pero 24 horas después ya vino un derrumbe de mayor tamaño que inclusive afloró en superficie y que corresponde a la foto que ustedes están viendo en las diapositivas. La empresa, y ya de una vez voy a tocar ese punto, pues obviamente siendo el evento origen de toda la contingencia, pues fue de la mayor relevancia establecer un estudio de qué fue lo que dio origen a esa situación, estudio que se denominó de causa raíz, por la metodología que se utiliza, una metodología que consiste en establecer todas las hipótesis que pueden llevar a la ocurrencia de ese evento e ir descartando con evidencias técnicas cuáles de esas hipótesis no son probables e ir llegando por descarte a cuál es la hipótesis más probable. Ese estudio se contrató con la firma Scava Consulting, es una firma noruego-chilena que tiene 150 años de experiencia en construcción de túneles, no ha tenido ninguna relación con EPM en el pasado ni con el proyecto Ituango, se quería que fuera alguien totalmente objetivo en la medida de lo posible, y llegó como conclusión, como muchos de ustedes seguramente habrán escuchado porque este tema se divulgó de manera amplia y pública, a la conclusión de que la hipótesis más probable fue que ese túnel se obstruyó debido a una erosión progresiva ocurrida por una zona de debilidad en la roca, más específicamente en el piso del túnel, la cual fue no debidamente tratada por una deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría. Permítanme brevemente explicarles un poco más este tema que es bien relevante. En este tipo de proyectos siempre se contempla que se hacen unos diseños iniciales, unos diseños que se hacen a partir de toda una serie de exploraciones de una perspectiva geológica, y de ahí se determina cómo se deben construir las distintas obras subterráneas. El consorcio a cargo de ese diseño, en esa primera etapa, la conclusión a la que llegó Scava Consulting es que el diseño fue bien hecho, que todas las determinaciones que se tomaron corresponden a las mejores prácticas de ingeniería para este tipo de obras. Luego, ya cuando se empieza a construir las obras subterráneas, me voy a referir específicamente al túnel, cuando el túnel, a medida que se va excavando, ese mismo consorcio, en este caso, de que decía el diseño original, tenía una segunda compromiso, una segunda tarea que correspondía a hacer ya el diseño o la asesoría en la etapa de una asesoría en el diseño. Me explico, es a medida que se va excavando, ya se va encontrando en realidad qué va ocurriendo dentro del túnel, algunas de esas cosas coinciden con esa perspectiva, otras no, y él debe ir ajustando los diseños en función de las condiciones reales que se van encontrando. Entonces, específicamente aquí lo que ocurrió es que luego de la entrada del túnel, que hay una curva, había una cizalla, un pequeño evento geológico, hay evidencia que se encontró y le correspondía a este consorcio determinar qué hacer. Él conservó el diseño original que contemplaba que se hacía un tratamiento en el techo y hastiales o paredes del túnel, pero mantuvo la decisión de que el piso del túnel se le hacía una limpieza muy específica a la roca, pero no se le hacía un tratamiento como tal. Y todo apunta a que luego de esa curva, por la misma cambio de momento pues, angular del agua y por otra serie de fenómenos o factores contribuyentes que se dieron en esos días, semanas anteriores al evento, les explico los más relevantes. Hubo una hidrología muy variable que hizo que en varios momentos el túnel pasara de trabajar a flujo libre a una etapa de transición y luego a trabajar a presión, es decir, pues que se logró acumular agua para llenar la totalidad del túnel, y eso después volvió a cambiar a la condición inicial y volvió a cambiar la otra. Eso sometió al túnel a una serie de cambios drásticos de condiciones de operación, y otra serie de circunstancias fueron unos factores contributivos que hicieron que esa decisión que en su momento se tomó no fuera la indicada, y por el piso del túnel empezó una gradación, que es lo que está en la gráfica izquierda, lo que está simbolizada esa cizalla, y se empezó a erosionar el piso del túnel, y esa erosión, digamos, como era después de la curva, se empezó a concentrar en el ángulo, digamos, derecho del túnel, y ya ahí se empezó a perder no solo la configuración del túnel en el piso, sino en esa pared del túnel empezó a perder la geometría, y probablemente pues ya eso después derivó en el primer derrumbe
Luego el agua alcanzó a barrer ese derrumbe, pero ya ese caído de ese derrumbe cambió pues la geometría del interior del túnel y ya originó que luego el agua misma hiciera todo un trabajo pues rápido en 24 horas que subió a superficie pues ese asunto y generó pues la caída total o el derrumbe grande que tapó el túnel ya de manera definitiva. Eso es pues lo que hasta el momento se ha logrado establecer como la causa más probable de ese evento que dio origen a la contingencia que hemos tenido en el proyecto. Voy a referirme ahora a algunos de los eventos más relevantes que han ocurrido posterior a esto para luego entrar a explicarles cuáles son las perspectivas futuras del proyecto. El siguiente evento pues muy relevante fue la decisión que se debió tomar de permitir el paso del agua del río a través de la casa de máquinas. ¿Cuál fue la circunstancia acá? Luego del taponamiento de ese túnel, pues empezó un embalse no deseado y no controlado del río en un momento en que la presa todavía no tenía una altura suficiente para garantizar la conducción del agua a través del vertedero, sino que existía el riesgo de que el embalse llegara a sobrepasar la presa y originara pues una situación bastante compleja, porque en este tipo de presas de enrocado pues eso lleva a una destrucción progresiva y rápida de la presa y por ende originar una avalancha de grandes proporciones. Entonces inicialmente se trató de destaponar los túneles originales, quitar esos tapones que les mencioné mediante una serie de voladuras y otras metodologías y acelerar la construcción de la presa mediante una metodología que se denominó lleno prioritario. A pesar de todo ese esfuerzo, en ese momento la hidrología del país se incrementó de manera significativa. En los días anteriores al evento el río había estado en promedio en unos 1.200 metros cúbicos por segundo y posterior a esto, unos pocos días después, subió a caudales promedio de 2.400 o incluso más, y eso pues digamos que nos puso en una condición de mayor dificultad. Entonces fue evidente que existía un riesgo de que se diera ese sobrepaso de presa, y bajo los criterios que la empresa siempre ha actuado en esta contingencia es que todas las decisiones deben ir tomadas bajo una prioridad donde primero se busca preservar la vida humana, en segundo lugar preservar el medio ambiente y en tercer lugar preservar el proyecto. Entonces aquí, como había vidas en riesgo, pues lo principal por encima de cualquier cosa era preservar esas vidas, y la única opción segura en ese momento para garantizar que no hubiera sobrepaso de presa fue permitir el paso del río a través de la casa de máquinas. Esta estructura que ustedes ven aquí en la captación, esta foto es unas horas antes de que se iniciara ese paso a través de la casa de máquinas. Eso ocurrió entre la noche del 9 de mayo y el amanecer del 10 de mayo. Voy a hablar un poco de la presa. Lo que se hizo en esta presa es roca a ambos lados, y aquí en el núcleo lleva una tierra compactada, una arcilla especial que se prepara a través de un material que se consigue ahí en la zona, y esa tierra compactada o esa arcilla es lo que le da la impermeabilidad a la presa, y la roca es lo que le da la robustez o la estructura para poder soportar pues, la presión hidrostática del embalse. Entonces, en el momento de la contingencia, la presa iba construida hasta donde está aquí la línea punteada rosada, y lo que se decidió fue no seguir con la construcción tal cual estaba contemplada originalmente, porque eso iba a tomar más tiempo, sino hacer un lleno prioritario, que es esta zona que les estoy señalando acá, donde este núcleo de tierra se extendió de manera horizontal y se construyó de manera diferente para poderlo hacer más rápido con estos refuerzos de roca, que de acuerdo a todas las firmas expertas que estaban involucradas en el proyecto era la forma más rápida pero a la vez segura de levantar la presa y tratar de sobrepasar esta crisis. Desafortunadamente, como les dije, pues no fue posible alcanzar la altura suficiente a tiempo y hubo que desviar el río a través de casa de máquinas. ¿Qué se hizo posteriormente? Luego de llegar a la cota 410, que era la meta inicial para lograr cierta seguridad, se terminó de subir luego a la cota 415, 418, ya quedó como con esta estructura. Ahí ya se tenía una altura con condiciones suficientes, y luego se procedió a hacerle un ajuste al diseño de la presa para llevarla a las condiciones originales establecidas. ¿Ese ajuste en qué consistió? Construir unas pantallas impermeables, que son estas dos zonas grises que les estoy mencionando acá. En los extremos eran dos pantallas, en la zona central de la presa una sola, y con eso se lograba, digamos, ajustar el hecho de que el núcleo impermeable no se construyó como estaba diseñado originalmente por toda esta zona, sino que se hizo este cambio. Ya ese tema se está concluido. La presa hoy por hoy está a la altura de la cota 418 y completamente impermeabilizada, y de hecho ya se inició nuevamente
el proceso ya de construcción de acuerdo al diseño original para llegar hasta la cota 435, que corresponde pues ya a la cota definitiva a la que debe llegar. Entonces, por el lado de la presa, digamos que el tema ya está debidamente atendido y estamos ya en proceso de terminar de construir la misma, pero con la altura que hoy tiene, pues brinda protección contra crecientes bastante grandes del río y no reviste mayor riesgo. Una anotación ahí complementaria: por esa época hubo muchas opiniones de que ese lleno prioritario no cumplía las especificaciones o las mejores prácticas de ingeniería frente a presas. Un lleno prioritario por definición es una medida de emergencia y no existe ningún manual ni ninguna norma técnica para llenos prioritarios. La define el diseñador o los expertos que estés construyendo con su mejor criterio. Así lo hicieron en este caso. Los materiales sí son los mismos que se venían utilizando en la presa, por razones obvias. Los que se conseguían en la zona ya estaban debidamente excavados pues y listos al lado de la misma, y luego ya con este diseño o este ajuste que se le hizo de diseño, la presa nuevamente cumple con todas las especificaciones técnicas originales. El vertedero, también para la época la contingencia no se había terminado. Luego ya se logró terminar y en el invierno del año anterior trabajó por 41 días, ahí se probó. Luego de pasar esa época de vertimiento se hizo todo un examen del mismo y se encontró pues que se comportó debidamente. Ahora, después del cierre de compuertas, que ya enseguida les voy a explicar qué nos llevó a todo ello, el vertedero está operando de manera permanente, pero pues, de acuerdo a las especificaciones con las cuales se diseñó, que contempla que debe trabajar durante al menos 50 años para un embalse que debe verter por lo menos unos 3-4 meses al año. No se le ve ninguna dificultad a que esté ahora en condiciones de vertimiento continuo durante unos 2 a 3 años aproximadamente, que es lo que va a tomar ya terminar el proyecto. Pasemos al cierre de la compuerta de captación. Aquí me voy a volver un poco para explicarles algo. Cuando se tomó la decisión de dejar el paso de agua a través de casa de máquinas, fue a través de 4 compuertas, la 1 y la 2, que son las que están aquí en este extremo, y la 7 y la 8 que están en este otro. Se escogieron esas porque eran las que tenían las conducciones con un nivel determinado mayor y por donde se podía hacer de manera más segura, y con 4 era suficiente para el nivel de caudal que había que evacuar en ese momento. Luego, al transcurso del tiempo, la 7 y la 8 sufrieron un proceso de obstrucción. Entonces, dado que ya por ahí no estaba pasando prácticamente nada de agua, esas compuertas se cerraron, y durante la mayor parte de los meses que estuvo pasando el agua a través de casa de máquinas, lo hizo a través de la compuerta 1 y 2. Entonces, ya al final del año pasado, cuando ya teníamos la presa en condiciones suficientemente seguras, el vertedero en condiciones suficientemente seguras, pues era el momento de empezar a considerar el cierre del paso, o el cierre del paso de agua a través de casa de máquinas. Como una de las medidas para prepararnos para ese evento, los expertos que nos han venido acompañando en todo este tema recomendaron hacer una serie de perforaciones que permitieran que en el momento en que se interrumpiera el paso del agua, y que obviamente iba a haber un espacio que esa agua iba a dejar de llenar y que iba a buscar llenarlo el aire, pues que hubiera suficiente aireación hacia casa de máquinas para evitar que se generaran vacíos y algún fenómeno de succión que fuera a generar algún tipo de colapso interno en alguna de las estructuras. Al hacer esas perforaciones se encontró que cerca de las conducciones 1 y 2, en la zona de los pozos verticales, las perforaciones están simbolizadas por estas líneas verdes, y donde están los tramos rojos es que ahí se encontró que ahí no había roca. Es decir, ahí había una oquedad que posiblemente fue producida por erosión del agua, que dado que estas conducciones no estaban completamente terminadas en este codo, el agua alcanzó a erosionar acá, se empezó a meter por dentro del macizo y generó un fenómeno erosivo acá. Encontrado ese tema, se estudió por parte de los expertos, y la recomendación que dieron era que había que proceder con el cierre inmediato de al menos una de las conducciones. Se escogió la que en ese momento se consideraba más crítica, y ese evento se hizo el 16 de enero de este año. En ese momento el plan era que, cerrada esa primera conducción, casa de máquinas quedaba con una capacidad de evacuar inferior al caudal del río, entonces por ende el embalse se iba a empezar a llenar, y en el momento en que llegara a la cota del vertedero, pues iba a empezar a verter, y en ese momento se cerraba la segunda compuerta. No obstante ello, luego del cierre de esa primera compuerta, fue evidente que esa oquedad que había acá
estaba comunicada con el pozo de la captación 1 y de la captación 2. Y esa comunicación entre esos dos pozos hacía que la captación 2, que fue la que quedó abierta, la captación 1, no operara de manera normal, es decir, con este túnel operando a presión, sino que quedó operando a flujo libre por la gran cantidad de aire que le estaba entrando. Y eso originaba que las presiones aquí en la estructura de entrada de la captación estuviera sometida a una condición por fuera, la condición de diseño, es decir, la presión interna era muy inferior a la presión externa y ese diferencial de presiones la estaba sometiendo a unos esfuerzos muy por encima de la condición de diseño. Cuando ese tema se analizó rápidamente, se llegó a la conclusión que si dejábamos llenar el embalse completamente, muy seguro, había una probabilidad muy alta de que esa captación fallara. Y si esa captación falla, podía tener dos consecuencias. Uno, que al fallar, miren, esto, pues, la captación, para que ustedes den una idea, estamos hablando de estas cuatro secciones con unas rejas metálicas. Esto es toda una compuerta, miren, en proporción a una persona, un carro, del tamaño de estructura que estamos hablando. Si esa estructura falla, podía originar que dañara o afectara el mecanismo por cual desciende la compuerta para poder cerrar, o que quedara entrando un caudal tan alto que aun si este mecanismo no se dañara, no fuera viable cerrar esa compuerta. Y eso nos implicaba entonces no perder el control del momento en que podíamos cerrar el paso de agua a casa de máquinas, evento que pues había varias soluciones de ingeniería para ellos, pero ya estamos completamente por fuera de las condiciones de diseño del proyecto en ese caso, evento que podía llegar a durar varios meses y mientras tanto esta erosión podía seguir progresando y eso sí generaba un riesgo de estabilidad para todo el macizo donde están establecidas las obras del proyecto. Entonces aquí entramos en otra decisión bien compleja, porque era claro que si se cerraba esa compuerta antes de que el embalse estuviera en condición de vertimiento, pues íbamos a ocasionar una disminución sustancial, no total, pero sí importante, del caudal del río Cauca aguas abajo del proyecto, o sea, después de la presa. Pero si no lo hacíamos, pues estábamos en una condición de generar tal desestabilización en la obra que volvíamos a poner en riesgo la vida de buena parte de las comunidades aguas abajo del proyecto. Esto se analizó rápidamente desde el ángulo técnico, desde el ángulo legal. Aquí los abogados hablan de una teoría pues, que se llama de una ponderación de derechos, que pesa en este caso más, y claramente pesa más el derecho a la vida que el derecho a la conservación del medio ambiente, y la decisión que tomó la empresa era que había que priorizar nuevamente la vida por encima de todo, y se procedió con el cierre de la segunda compuerta el día 5 de febrero. Con respecto a la contingencia que se originó durante 4 días, de manera que se demoró el embalse en llegar a condición de vertimiento, y luego unos 3 días más mientras se normalizó ese vertimiento y llegó una cantidad similar a la que estaba entrando en el río, les presento las siguientes consideraciones. Primero, se hizo un esfuerzo muy grande por minimizar ese tiempo, buscando un acuerdo económico con la empresa Celsia para que maximizara la descarga del embalse Salvajina, que es el único embalse que existe en el país, aguas arriba, es decir, en el río Cauca, antes de llegar al proyecto Ituango. Sea la oportunidad para reconocer y agradecer a Celsia por toda la colaboración, apertura y prontitud con la que atendió nuestra solicitud. Muy rápidamente llegamos a un acuerdo que no busca otra cosa que compensar la desoptimización que ellos iban a tener en el uso del embalse, y eso nos permitió reducir de manera significativa el tiempo de llenado del mismo. La otra decisión que tomamos fue utilizar los embalses que posee la empresa sobre los ríos Grande y Porce, que finalmente desembocan al Nechí y el Nechí a su vez en el Cauca, para que en los días que iba a durar esta disminución de caudal, maximizar la descarga de esos embalses y mitigar esta situación, por lo menos desde la desembocadura del Nechí hacia arriba. Ese evento o esa situación se logró. En esta gráfica ustedes pueden ver, disculpen, la línea negra es el comportamiento del río en la estación Nechí Las Flores, que es una estación del IDEAM justo después de la desembocadura del Nechí en el Cauca. Aquí este punto es en los días que se dio el cierre de compuerta, pero fíjense que el caudal del río en ese punto, gracias al aporte que hicieron los porces, es similar al del caudal que tuvo el río en el Niño 2016 e incluso superior al caudal que tuvo el río en el Niño del 2010. Y en esta otra gráfica pueden ver la profundidad del río en esa misma estación
Aquí es donde se dio el cierre de la segunda compuerta. Fíjense que el río venía con una profundidad de aproximadamente 4 metros 30 centímetros y solo descendió del orden de unos 30 centímetros y se mantuvo en 4 metros de profundidad prácticamente durante todo ese tiempo. Entonces, con esos hechos y datos es que PM ha afirmado que el evento el impacto de esta contingencia ambiental por el cierre de la segunda compuerta quedó confinado a la zona del río entre la presa y la población de Nechí, que es donde desemboca el río Nechí el Cauca. En nuestra consideración, de ahí hacia el norte del río, si bien se han presentado situaciones de bajo caudal, se han ya ocurridas por otras circunstancias, el verano intenso que estamos viviendo, pues por la misma condición de calentamiento del Pacífico, más no por el cierre de compuertas del proyecto Ituango. En esa zona, donde sí se impactó el medio ambiente, pues hicimos el mayor esfuerzo para mitigar esa contingencia. Les menciono los 3 temas más relevantes. En fauna íctica se hizo toda una operación de rescate de peces. Se logró que de cada 9 peces rescatados, 8 lograron rescatarse con vida y fueron devueltos al río, excepto una pequeña cantidad que se conservó en una empresa piscícola que hay en la zona para mantener unos padrones en condiciones ideales para luego, a partir de ellos, hacer todo un repoblamiento de los peces que murieron. Los peces que murieron son alrededor de 82.000, pesaron 878 kilos. Si ustedes hacen la división, estamos hablando de peces de 11 gramos en promedio. Es una especie totalmente no comercial, no migratoria, que no genera un impacto, digamos, altamente relevante, pero que la empresa de todas maneras está en este momento en toda la disposición de compensar esa pérdida. Un tema muy delicado era el del tema de las ciénagas. Hay todo un complejo cenagoso en el Bajo Cauca. Antes de la desembocadura del Nechí hay 14 ciénagas, después de la desembocadura del Nechí hay varias ciénagas más. Después de la desembocadura del Nechí, pues como les digo, el caudal del río tuvo una variación mínima, entonces todos los esfuerzos se concentraron en el tramo anterior. De esas 14 ciénagas se intervinieron 10 por un grupo de 230 pescadores aproximadamente que se contrataron, direccionados por varios biólogos. El Ejército de Colombia nos colaboró con 68 personas de su batallón de ingenieros para hacer labores de este tipo, de tratar de bloquear los caños que comunican a las ciénagas con el río para que en el momento en esos días que el río descendió bastante, las ciénagas no se desocuparan y mitigar ese impacto que ambientalmente era el más crítico. Ese tema se logró. Finalmente, el otro tema delicado era el suministro de agua potable para las poblaciones de esa zona. Se logró trabajar con los acueductos de las cabeceras municipales más importantes, sobre todo Caucasia y Nechí. Hicimos varias operaciones como mover las bocatomas en el caso de Nechí, del Cauca al río Nechí. En el caso de Caucasia se instalaron unas bombas adicionales para garantizar que el acueducto trabajara aún en esta condición. En esas cabeceras municipales nunca hubo falta de agua potable, y ya en otras zonas habitadas a lo largo del río, pues ya se hizo toda una operación de repartir agua en carrotanques, en botellas, en bidones. Se repartieron en esos 4 días del orden de unos 1.800 metros cúbicos de agua, que es una cantidad bastante importante y que permitió que en ningún momento el agua faltara a esa población. Pasemos ya ahora a lo que se sigue para recuperar el proyecto, la perspectiva futura. La trataré de explicar de la manera más rápida y concreta posible. Lo primero es que esos túneles de desviación en todo proyecto hidroeléctrico hay que dejarlos completamente sellados. La metodología son normalmente unos tapones de concreto muy robustos que garanticen que luego, por la presión del agua, en ningún momento se vayan a destapar. Entonces, el túnel izquierdo era el que ya estaba taponado. De ese tapón de 22 metros se lograron más o menos destruir unos 7 cuando estábamos tratando de destaponarlo. Ya cuando fue evidente que no lo íbamos a lograr, ya no se le trabajó más a destruir ese tapón. Ahora lo que hay es que restituir esos 7 metros destruidos. A eso, digamos, corresponde esta foto que ven ustedes en la parte izquierda. En el túnel que se taponó por ese gran derrumbe, si bien ha estado taponado desde el momento que le ocurrió, pues hay que hacerle un taponamiento definitivo. La idea es hacerlo a través de las compuertas que estaban construidas para el momento en que se fuera a llenar el embalse, para luego con eso tener condiciones de seguridad y entrar por el lado de aguas abajo del túnel y construir ese gran tapón de concreto. Ahí el tema es que cuando se dio ese primer taponamiento y destaponamiento, ocurrió un fenómeno de, digámoslo así, golpe de ariete, que cogió esas compuertas y, a pesar de pesar unas 300 toneladas, las sacó del punto donde ya estaban colocadas para el descenso definitivo,
la sacó completamente y una de ellas inclusive se partió. Entonces, en estos meses hemos estado trabajando en reparar esa compuerta que se partió, reposicionar nuevamente las compuertas para poderlas bajar. Hoy ya están las dos en posición, simplemente se está haciendo con la ayuda de unos buzos de la Armada Nacional una limpieza aquí en esta zona para poderlas bajar. Esperamos incluso la próxima semana bajar la primera y aproximadamente un mes después bajar la segunda, y ya con eso ese túnel quedaría, digamos, con un primer sellamiento y luego se construiría el tapón de concreto. El reto más complejo desde el punto de vista técnico es con el túnel que no tenía todavía el tapón definitivo, que solo tenía los pretapones en las bocas, que inclusive esos pretapones, un movimiento de tierra que se dio ahí a la entrada de ese túnel, los movió. Posiblemente los pretapones ya no están ubicados donde fueron construidos originalmente, y eso fue lo que dio origen el 12 de mayo, si ustedes recuerdan, a una creciente grande del río durante unas 4 horas. Luego hubo un segundo derrumbe que taponó ese túnel, ha venido taponado por ese segundo derrumbe, pero es necesario taponarlo de manera definitiva. Ahí que estamos haciendo desde un túnel que va por encima de estos, que es la descarga intermedia, que es la que permite, ya cuando el embalse está operando, garantizar en todo momento el caudal ambiental, y cuando haya que hacer reparaciones en captación, bajar el embalse por debajo de la captación. Desde ahí se hicieron unas perforaciones para hacer unas inyecciones de concreto, hacer un primer pretapón, que es el que está aquí en color verde. Luego se va a hacer aquí una galería, se va a excavar aquí una galería para poder tener la aproximación adecuada para luego hacer otras perforaciones, pero ella la metodología constructiva va a ser bajar unas varillas de acero y también bajar unas bolas de nylon que permitan una mayor, agrupamiento de material, para que cuando se vuelva a inyectar concreto tengamos un tapón de mejores condiciones al primero que ya se hizo, y luego de hecho esto ya habrá las condiciones de seguridad suficiente para excavar una galería desde este túnel que ya está tapado hasta esta zona y construir aquí el tapón definitivo de concreto. Ya este tapón está construido, estamos en proceso de construir y esperamos en el transcurso de este año, posiblemente comienzos del segundo semestre, terminar de taponar este túnel, que ese es pues, el plan en el que estamos, para dejar esos túneles completamente tapados. En la zona de captación, entonces hay que hacer una reparación de la oquedad que ya les he explicado y mencionado. Se está analizando además qué otros fenómenos erosivos se pudieron dar en esa zona para también entrar a repararlos. Hay una solución técnica para hacerlo, y eso digamos que es un reto de ingeniería importante, pero hay la forma de superarlo adecuadamente. El otro reto consiste en las reparaciones ya de lo que posiblemente se pudo haber dañado acá. Tenemos imágenes de que aquí hubo algunos daños menores. Aquí el reto es que recuerden que aquí van las compuertas, entonces de aquí hacia el embalse esto está sumergido. Entonces estamos buscando en principio una solución de poder hacer esto con unas metodologías de unos trabajos subacuáticos para no requerir disminuir el nivel del embalse, pero si eventualmente eso no fuese posible, hay un plan B en donde a partir de la descarga intermedia, el túnel de descarga intermedia, reforzándole y algunas otras estrategias, poder disminuir el embalse hasta un poco más abajo de la zona de captación y poder proceder a hacer esas reparaciones. Por eso, ese túnel de descarga intermedia, que es la plataforma para todos esos trabajos, adicional a que se está utilizando como tal, se le está haciendo un refuerzo muy grande para poder utilizarlo para dicho propósito si fuera a ser necesario. ¿Por qué hablo de refuerzo? Porque normalmente una descarga intermedia se diseña para operar cuando el embalse ya baja al mínimo técnico, o sea, a punta de turbinar a través de las máquinas se baja hasta ese nivel, y ahí es cuando entra a operar la descarga intermedia. Entonces está diseñada para ese nivel de presión. En este caso, si lo vamos a utilizar para bajar el embalse, el túnel debe soportar la presión incluso con el embalse al máximo nivel. Por eso se está reforzando por encima del diseño original. Eso implica hacer unos concretos mucho más robustos en todas las paredes, techo y piso del túnel para poder viabilizar esa operación en caso de ser necesario. En cuanto a la casa de máquinas, en el momento en que se cerró la segunda compuerta, febrero 5, la casa de máquinas estaba completamente inundada. La casa de máquinas tiene más o menos 50 metros de altura, o sea, la altura de un edificio de 16 pisos más o menos. Hoy por hoy se ha logrado evacuar agua en los primeros 40 metros, ya no quedan sino 10 metros de altura del agua. Ese tramo final es quizás el más difícil porque es el agua, pues ahí es donde hay más lodo, más sedimento, y adicionalmente, pues cuando se inicia el proceso de evacuación, el agua por los túneles que salen de descarga, pues los alcanza a llenar bastante, entonces el bombeo es por una distancia más corta. A medida que baja el agua en casa de máquinas, pues cada vez estos túneles quedan más desocupados. O
¿cierto? Que va bajando el nivel en ellos, entonces el proceso de bombeo se hace mucho más complejo. Estamos en ese tramo final. Hasta ahora, de todo lo que hemos visto, la estructura de casa de máquinas en general está en buen estado. Hay algunos derrumbes en algunas galerías, en algunos túneles de circulación, de conducción y de todo, pero temas menores. Quizás el tema más complejo es que, disculpen, en esta zona, que es donde, fíjense que por aquí está la unidad, la descarga 1 y 2, que fueron las que operaron casi todo el tiempo. Esa descarga, estas unidades no estaban todavía, las que iban más adelantadas eran la 4 y la 3, aquí no había casi nada. Entonces ese chorro de agua entra y pegaba derecho contra esta pared de la casa de máquinas. Esta es la casa de máquinas y aquí vienen unas conducciones que llevan esa agua a la almenara. Esta pared aquí se destruyó y parte de esta zona se perdió, entonces ahora hay que entrar toda una reposición y reconstrucción de ese tema. Ese es por ahora, digamos, el tema más complejo que hemos visto, pero es un tema que también es totalmente viable de superar. Entonces, en cuanto a las construcciones, en cuanto a las obras internas, pues hay un reto importante por hacer, hay mucha limpieza que hay que hacer, que recuperar, pero no hay condiciones o no se ha encontrado algún tipo de situación que lleve a la conclusión de que el proyecto no es recuperable y que no sea viable hacerlo en el tiempo que inicialmente hemos estimado, que es de 3 años aproximadamente respecto al cronograma original. Obviamente, en la medida que terminemos de desocupar, de desinundar casa de máquinas, podamos entrar a todos los sitios y hacer todo el estudio técnico respectivo, pues esos 3 años se refinarán, pero esperamos que no sufran una variación drástica, quizás de algunos meses, pero no más de ahí. Finalmente, para cerrar esta explicación, permítanme recordarles rápidamente por qué este proyecto es importante para el país y por qué no es un tema simplemente de una empresa o de una región o de un sector, sino de todo el país. Lo primero, este proyecto es muy relevante para la confiabilidad del sistema, tiene una energía firme base de algo más de 5.700 gigavatios hora año. Para que ustedes se den una idea, si este proyecto no llegase a entrar en operación, para reemplazar esa energía firme se necesita construir plantas térmicas por 1.200 megavatios. Hoy el país tiene una capacidad total térmica instalada de 4.000 megavatios, o sea que habría que instalar 1/3 del total de plantas térmicas que tenemos instaladas para poder reemplazar a Ituango. Si lo fuéramos a hacer con proyectos eólicos únicamente se necesitarían más de 8.000 megavatios. Recuerden que la expectativa que se tiene en el sector, en los desarrollos que se van a hacer en La Guajira con la colectora 1 y otros proyectos que se van a conectar directamente a Cuestecitas, es que ese primer bloque va a significar un desarrollo de 1.500 megavatios eólicos y aquí estamos hablando que necesitan más de 8.000, o sea que pasarán años, quizás incluso más de una década para que proyectos eólicos logren reemplazar a Ituango. Y si lo fuéramos a hacer con proyectos solares, se necesitan más de 6.000 megavatios y dada la cantidad de tierra y puntos de conexión que se necesitan, es prácticamente inviable que el país logre hacer eso antes del año 2030. Entonces, desde el punto de vista de confiabilidad para el sistema, este proyecto es absolutamente vital. Desde el punto de vista de competitividad, este proyecto, cuando esté en plena operación, va a atender el 17% de la demanda del país, pero adicionalmente, por ser un proyecto hidroeléctrico que tiene un costo de operación supremamente bajo, cuando uno simula mediante modelos como el MPODE u otros similares que utilizamos en el sector para hacer algún tipo de pronóstico del precio de bolsa o del precio spot, la entrada en operación de este proyecto significa un descenso de aproximadamente 100 pesos kilovatio hora en el precio spot. Entonces es absolutamente fundamental para la competitividad del sector y para esos precios, digamos, competitivos que todo el país anhela. Y finalmente, en el tema de la restricción de oferta que hemos tenido en contratos, que precisamente José Camilo en el panel que intervino hizo una explicación amplia de ella, este proyecto permitirá ampliar la oferta en contratos en aproximadamente el 12%, o sea que también es fundamental para mejorar las posibilidades de toda la demanda de estar debidamente cubierta. Finalmente, en cuanto a la sostenibilidad ambiental y social, este proyecto va a permitir la reducción de 4.3 millones de toneladas de emisión de CO2 al año. Eso corresponde al 94% de la meta que tiene el sector eléctrico para el año 2021, el 39% de la meta de todo el sector minero energético y el 7% de la meta total del país. Es decir, para cumplir esa meta es fundamental este proyecto, pero adicionalmente,
por la Ley 99, la transferencia de ley ambiental que muchos de ustedes conocen. Este proyecto, cuando esté en operación, va a permitir transferencias que deben ser utilizadas en mejorar las condiciones de toda la cuenca que abastece el proyecto por 85.000 millones de pesos año, que serán irrigadas a 8 corporaciones autónomas y a 153 municipios en todos los departamentos por donde corre el río Cauca antes de llegar a la zona del proyecto. O sea, es un impacto económico que va directo al sector ambiental relevante y con un nivel de irrigación geográfica bastante significativo. Por último, mencionarles que durante la etapa de construcción del proyecto, la empresa, adicional a los compromisos voluntarios, ha invertido $100 millones en los 12 municipios que están en la zona, digamos, de mayor vecindad al proyecto. $100 millones para esos municipios implica su presupuesto de libre de inversión de 100 años. O sea, para esos municipios, la inversión que ha hecho EPM en ellos es lo que ellos, de acuerdo a su capacidad normal, hubieran hecho en 100 años. Ustedes se pueden imaginar lo que ha implicado para esa zona en cambios en infraestructura de vías, de escuelas, de centros de salud, de centros deportivos, todo lo que se ha hecho a través de este proyecto. Y la empresa siempre ha tenido, como muchos de los colegas que hablaron ahora y me antecedieron, pues el propósito de que un proyecto, para que sea viable, tiene que ser viable el territorio donde está sostenido, y hacemos una gran cantidad de inversiones voluntarias durante la vida del proyecto, y eso se viabilizará en la medida que el proyecto se concluya. Por último, y con esta diapositiva cierro, mencionarle que durante toda esta contingencia la empresa ha actuado con 3 grandes principios. El primero, responsabilidad. En todo momento y desde el momento 1 de toda esta crisis hemos asumido la responsabilidad de todas las implicaciones que ha ocasionado. Lamentamos profundamente el impacto que ha tenido para las comunidades vecinas, para el medio ambiente y para el país en general. Vamos a resarcir todos esos impactos, tanto en las comunidades como en el medio ambiente, obviamente en la medida que estén debidamente sustentados, porque como empresa pública pues tenemos la obligación también de cuidar los recursos que tenemos a cargo, y adicionalmente hemos respondido por todas las obligaciones que tenemos frente al sector. Por mencionar alguna de ellas, toda la energía que ya se había vendido bajo el precepto de la entrada en operación de este proyecto a finales del año pasado, hemos estado respondiendo totalmente por esos contratos de venta de energía. Lo segundo, la empresa recibe de forma totalmente humilde todas las críticas que nos han hecho. Todas ellas las analizamos y las estudiamos con cuidado. Estamos en un digamos que reconocemos que todas nuestras actuaciones y procesos son susceptibles de ser mejores, y toda esta situación nos ha llevado a un profundo proceso de reflexión interna para tratar de capturar la mayor cantidad de lecciones aprendidas de toda esta situación que estamos viviendo. Esperamos, después de superar toda esta coyuntura, ser una mejor empresa, una mejor organización y un mejor grupo humano. Y por último, transparencia. La empresa, aún antes de esta contingencia, ha hecho lo que en su entendimiento es las mejores actuaciones para obrar de manera transparente. Con eso no quiero decir que eventualmente se nos pueda haber escapado algo, pero lo que a nuestro juicio hemos podido hacer para actuar de una manera transparente, lo hemos venido haciendo. Permítanme con 4 ejemplos demostrarle ello. Primero, cuando se fue a contratar las obras principales del proyecto, que es el contrato de mayor relevancia, se hizo en una licitación completamente pública y se solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, que es un tipo de comportamiento que no es normal en este tipo de obras. Segundo, durante toda la vida de construcción de este proyecto, los 7 años que llevamos, de manera mensual, muy cumplidamente, el proyecto se ha analizado y discutido con todos nuestros socios en el seno de la Junta Directiva de la Sociedad HI. Es decir, nuestros socios han estado completamente informados de todo lo que ha venido ocurriendo en el proyecto. Desde la contingencia, si ustedes hacen la cuenta, desde el 28 de abril hasta la fecha, han transcurrido 325 días, ya vamos a ajustar un año. En esos 325 días, la empresa ha emitido 128 comunicados informando todas y cada una de las condiciones que han venido ocurriendo en el proyecto, independiente de si son, digamos, beneficiosas o no para la empresa. Eso implica sacar un comunicado de prensa cada 2 días y medio. Y hemos hecho más de 40 ruedas de prensa explicando extensivamente todo lo que ha venido ocurriendo en el mismo. Y finalmente, pues el estudio de causa raíz, como ustedes muchos se pudieron haber dado cuenta, el día que la empresa lo recibió
viernes, no recuerdo la fecha exacta, 7 de la mañana, ese mismo día en las horas de la tarde la empresa lo hizo público en una rueda de prensa y colocó el estudio a disposición de cualquier persona que lo desee consultar en la web de la empresa. Entonces hemos querido actuar con la mayor transparencia posible en medio de todas estas circunstancias difíciles. Estos 3 principios es los que ha arreglado o ha utilizado la empresa para enfrentar esta condición difícil. Con esto entonces ya cierro, espero que con esto ustedes hayan tenido una ilustración rápida, discúlpenme la velocidad pues en aras del tiempo y el momento de cómo está el proyecto, cuál es su futuro y sobre todo que entiendan que es un proyecto fundamental para el país, para el sector y por favor que nos acompañen en el gran reto que tenemos de llevar a feliz término esta obra que es tan importante para el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Solano. No se me vayan un segundito, por favor. Les prometo que es cortico, pero es muy importante. Vean, hoy de manera alterna se llevó a cabo la rueda de negocios Colombia Genera, en la que participaron muchos de los asistentes. Y al final de la actividad tenemos como resultado la participación de 26 empresas compradoras, 130 vendedoras con más de 200 citas de negocios. Esperamos así que esas expectativas de negocios se lleven a cabo y sigan fortaleciendo la relación de confianza para consolidar los encadenamientos productivos. Por otro lado, nuevamente les recuerdo, el señor ministro va a intervenir a las 7:45. Yo les había dicho que tenían que estar aquí a las 7:45, pero pienso pues, que deben estar un poquito antes para pues, acompañar al señor ministro en su intervención, el señor ministro de Ambiente, el doctor Ricardo Lozano. Y bien, ahora los invitamos a pasar al cóctel de bienvenida ofrecido por Par Servicios, justo aquí saliendo del auditorio en la muestra comercial, para que ya se relajen. Bueno, los espero mañana entonces muy temprano. Recuerden, por favor, retirar sus objetos personales. Recuerden que esta sala ahora lleva un control de aseo y todo lo que se encuentre en las mesas será retirado. Espero que todos tengan una feliz noche. Mañana nos vemos aquí madrugados.